Ya le di en seguridad, aquí está. Ahí ya les puse eso. Ya bien poder. Pueden decir. A ver, prueben ya compartir, ya les habilité. Sí, ingeniero, creo que Valeria ya está buscando. Ya. Ya. Inge, pero creo que tiene que... A mí me sale que otra persona ya está compartiendo. Vamos a tener que darle a compartir. Uno está compartiendo. Yo no. Ahora sí debería poder. Un participante puede compartir a la vez varios. A varios. ¿También se puede varios? Varios les he habilitado, ¿no? Sí. Todo ahorita está sin audio. No. Que se apure. Los 40 minutos. Ya, a ver, intenten. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, a ver, ya está habilitada la opción esa de que todos pueden compartir a la vez. Empezaremos, quiero que analicemos unos cuantos nomás, no todos, para que veamos si está correcto de la forma que lo han hecho. A ver, empiece alguien. Ingeniero, yo tengo un problema para compartir. ¿Será que se lo puedo enviar al grupo y ahí lo puede abrir? Claro, lo que quiero es que compartan, quiero que veamos unos 5 casos por lo menos. O sea, del todo lo que están acá, compártame algunos para que veamos si es que han hecho bien el trabajo. Tavo. A ver, vení. Ya está bien. Ya, compártame a alguien, quiero que analicemos a ver cómo es lo que han hecho. ¿Nadie tiene listo? Ingeniero, se lo están mandando al grupo. No, Es yo que quiero no, que... Yo no. les dije ayer que me compartan que tengan una hojita para que lo compartamos y lo veamos todos. Es que yo quiero analizar que si es que han hecho bien. ¿No pueden? No, ingeniero. No creo que no puedan, es que no tienen.
Están con Intentaría celular ustedes. los que pasaron al grupo, los puedo intentar poner ahí para que lo explique la compañera. A ver. Ya. ¿Se logra ver? Ah, no, ya está otro. Sí, pero este no me sirve porque no veo. Ah, ya. Esto lo puedo ampliar esto ahí un poco. No. ¿No se puede? Ya. Ya, vamos a analizarlo porque me gustaría que. Ya, fíjense, o sea, lo que quiero que se les quede esto, que la composición, o sea, de los macrocomponentes, fíjense, acá tenemos agua, proteína, grasa, ceniza y me falta carbohidrato, ¿no? Los carbohidratos en las carnes no existen, pero este es un derivado cárnico que sí o sí tienen almidón. Normalmente tienen almidón todas las gamas de embutidos. Entonces, aquí está la suma de todo esto. Vamos a suponer que no hay carbohidratos, porque según lo ponen aquí no hay, pero debería dar 100 la suma de los 4. A ver, rápidamente alguien súmelo. Aquí tenemos, esto no lo veo bien, 16 parece que es, ¿no? Sería 50, 68, 68 y medio. A ver, súmelo a alguien, me parece que se pasa. Súmelo a alguien si tiene a la mano una calculadorita. Llega a los 100, ingeniero. ¿Llega a los 100? Ya. Sí. Entonces, si llega a los 100, está correcto, pero seguramente que en la composición que encontraron ellos no había carbohidratos, pero yo les comento que la mayoría de los embutidos, así sean los chorizos parrilleros, chorizos de cualquier tipo, llevan. Yo cuando trabajaba en la evangélica hemos hecho análisis de muchísimos chorizos y todos llevan un 1%, 2% llevan, ¿ya? Entonces, fíjense, esto lo primero que tengo que verificar, porque lo que pasa es que, por eso lo hago este ejercicio, lo que pasa es que a veces colocan los componentes y se suma y se pasan de 100 o no llegan a 100. Entonces, yo les digo, por eso quiero saber la fuente, ¿no? Porque la fuente es importante. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en todo esto, pues ahora con la pandemia, hay en el WhatsApp dicen, ¿no? Alcalinizar, dice el organismo, y dan unas tablas, ¿no? Unas tablitas donde dan el pH de algunos productos, ¿no? Y por ejemplo, no me acuerdo muy bien, la palta pone en pH 15,6 o 15,5. El limón 8 no sé cuánto, ¿no? Entonces, fíjense, eso es absurdo. O sea, son fuentes, no sé de dónde habrán sacado. Ustedes saben que el pH, por ejemplo, es de 0 a 14, y eso es ley, ¿no? Entonces, a veces sacan fuentes que no son no tienen mucha base científica y ocurre esto. Por eso es lo que este ejercicio hacemos para eso. Bien. Entonces vamos a aplicar la formulita. A ver aquí. Lo que nos faltaba era hidratos de carbono. Aquí está la fórmula, lo han puesto, ¿no? Tiene hidratos de carbono 1, 2, 3, ya, pero no han reemplazado porque no tenemos aquí el dato.
Entonces lo único que tienen que hacer es aplicar esta formulita, ¿no? Mejor si se ponía la fórmula general donde el calor específico era la sumatoria de la fracción másica del componente I por el calor específico del componente I, ¿cierto? Desglosábamos cada una y reemplazábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Y dónde están los datos del el calor específico de los componentes? ¿Cómo bajo, hijo, esta hoja? Con el mouse. Ya. Aquí parece que no, hay algo que no me está gustando. Aquí deberíamos poner, en esta partecita de acá, los valores, aquí está la fracción másica, ¿no es cierto? Deberíamos poner los valores de los componentes, calor específico de los componentes. Aquí me parece que me han puesto nomás la fórmula esa que estaba en el texto, ¿no? En la fuente que les di, pero no me han copiado los valores de los calores específicos, por lo que yo veo acá. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño de ese trabajo? Hola. No sé, ingeniero, pero mandaron más trabajos al grupo. A ver, pongan otro. Es que ahí no me convence porque deben poner ustedes en una tablita la composición y al lado colocar los valores del calor específico, ¿no es cierto? Para que ahorita lo que han hecho es poner la fórmula esa empírica, ¿no? Que yo les di, que lo teníamos en el texto, y Tavo, ¿cómo hago pues para que salga aquí en pantalla grande, toda la pantalla? Pero ¿qué quiere que salga? ¿Ah? ¿Qué quiere que salga? Yo creo que no lo había conectado. Así es lo que yo quería aquí. Ya, vamos a analizarlo entonces este de acá. Fíjense, así deberían ponerme. Yo si se acuerdan que les puse una tabla, aquí tenemos la composición, o sea, los componentes, el porcentaje, la fracción másica perfecto y el calor específico y bueno, así la conductividad. Entonces, fíjense, aquí tengo todos los componentes, sumando todo esto debería dar igual a 1, ¿no es cierto? Y sumando esto debería dar igual a 100. A ver, 75, 89, 93, 98, ya, creo que queda así. Es lo correcto, lo que deberían poner la formulita así, la fórmula general que yo les he dado, que es la sumatoria de la fracción másica del componente I por el calor específico del componente I. Aquí están presentes los 5 componentes, fíjense, agua, proteína, carbohidratos, grasa y ceniza. Y lo han calculado y me sale 2,4.
Es que son dos decimales. A ver, dice, no se encontró ya, dice que no encontraron y aquí ponen de otro producto. En base a harina de trigo no nos sirve, pero bueno, para referencia. Entonces, fíjense lo que yo quiero que vean acá. El pan de arroz, ¿cuánto había tenido de humedad? Fíjense, el pan de arroz había tenido 14% de humedad, ¿no? Es una humedad relativamente baja. Entonces, si nosotros, siempre para darnos idea si está bien nuestro resultado, vamos a comparar con el calor específico del agua. El agua tiene 4,18, el agua es 100% agua, ¿cierto? Y el pan de arroz, fíjense, tiene solamente un 14% de humedad. Por lo tanto, el calor específico tiene que estar sí o sí por debajo del calor específico. Entonces aquí nos ha salido más o menos 2,4, está correcto. Si el producto tuviera, por ejemplo, un 80, vamos a suponer que el producto sea leche o que sea una verdura, lechuga, zanahoria, papa, etcétera, esos alimentos están alrededor de un 90% de agua, ¿no? Entonces, el calor específico que lo calculemos aquí va a salir próximo al calor específico del agua. O sea, si este tiene 4,18, lo que nos va a salir, soy yo, 3,8, 3,7, ¿ya? Es solamente para eso lo que quería que analicemos este ejercicio. Ahora, eh, la conductividad del pan de arroz, bueno, yo les había dado eh, dos, dos modelos, en realidad tres modelos habíamos visto para la conductividad que ahora quiero explicarles, que no está correcto. Yo les había dicho que para el modelo paralelo, la definición de la conductividad térmica era la sumatoria de la fracción en volumen del componente I por la conductividad del componente I. También se puede expresar como fracción mágica, se les comenté yo la fórmula, ¿ya? Pero la definición, la correcta es hacerlo por fracción en volumen, ¿ya? Les voy a dar de tarea yo para que me lo hagan para la siguiente clase. Fíjense, para que comparemos, vamos a hallar fracción en volumen nosotros para el modelo paralelo y lo van a comparar con este que han calculado de fracción básica, ¿ya? ¿Qué es lo que han puesto a ver acá? Ya. Ya, a ver otro. Este está correcto, está bien, sí, sí. A ver, quiero ver otro más, uno más. Compartan otro. A ver, jóvenes, compártanme otro. Puede ser de una fruta u otro derivado cárnico.
Compártanme otro, por favor. ¿Cómo es lo que le hacía pantalla grande? ¿No hay otra? Ya, a ver. Ya. Bueno, hasta que me compartan la pantalla, otro trabajo, les voy a explicar cómo es lo que tienen que calcular la fracción en volumen. Ustedes deben acordarse en las definiciones que nosotros hemos visto ya desde el colegio, el concepto de fracción mástica y el concepto de fracción en volumen. ¿Ya? Cuando la fracción mástica, ustedes saben que es la suma de los componentes, digamos, de un alimento, pero expresado en tanto por uno, ¿no? Si yo lo expreso en tanto por uno, la composición, la suma de todos los componentes va a ser igual a 1. Y si lo expreso en tanto por 100, ¿no? La suma va a ser igual a 100. Entonces, fíjense, aquí yo les he puesto el concepto de fracción mágica, es la fracción, o sea, la fracción mágica del componente I va a ser igual a la fracción mágica del componente I dividido entre la suma de los componentes, ¿ya? Pero resulta que si yo lo tengo expresado en porcentaje, la suma va a dar igual a 100, ¿ya? Por eso es que ustedes lo hacen de forma directa cuando quieren sacar fracción mágica de un alimento que está expresado en porcentaje, directamente, si yo se lo puse acá, lo dividen entre 100 y ya tengo fracción mágica, ¿ya? Está claro eso, ¿no es cierto? Ahí no hay duda. Para fracción en volumen, el concepto es este de acá. Para fracción en volumen estamos utilizando nosotros la letra D, la D chica pero mayúscula, ¿ya? El concepto, fíjense, es igual al volumen del componente I, por esa fracción en volumen del componente I. Volumen del componente I sobre el volumen total de cada uno de los componentes, fíjense. Volumen componente I sobre el volumen total, ¿ya? Entonces, luego, por la relación que tenemos nosotros de densidad, masa sobre volumen, despejo yo el volumen. Voy a tener entonces que el volumen va a ser la masa sobre la densidad, ¿ya? Entonces yo tengo que calcular a partir de la fracción másica o porcentaje que tengo másico del alimento. Fíjense, voy a calcular el volumen de cada uno de los componentes, que va a ser la masa del componente I sobre la densidad del componente I. Entonces, como comprenderán ustedes, si yo tengo un porcentaje en peso, ¿no? Yo voy a tener necesariamente, ya lo busco en tabla, los valores de la densidad de esos componentes, ¿ya? Si en mi composición, en el ejemplo anterior, yo tengo que fracción mágica, quiere decir que la base de la fracción mágica es 1 kilogramo, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando yo haga el cálculo de los volúmenes de cada uno de los componentes, voy a poner la masa del componente I sobre la densidad del componente
componente I. ¿Ya? Entonces, voy a calcular el volumen de cada uno de los componentes. El volumen. Y luego me voy a la definición de fracción en volumen. Fíjense, ya he calculado los volúmenes de cada uno de los componentes. Ahora voy a calcular la fracción en volumen de cada uno de los componentes. Conociendo yo ya la fracción en volumen de los componentes, voy a calcular con la formulita de el modelo paralelo, va a ser la sumatoria de la fracción en volumen. ¿Sí? La pantalla de usted que está participando no se ve. ¿No se ve? No se ve. Está en pantalla compartida con... Ay, a ver. Dice que no se ve mi pantalla ahí. Sí, sí, compartir. Ahora, Ahora se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. o sea que lo que les expliqué hace rato no vieron. No se veía. Ay, ya. Bueno, rápidamente. El concepto de fracción másica, ya ustedes lo saben, que es que la suma de los componentes del alimento va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, la definición es que la fracción másica del componente I es igual a la fracción del componente I, ¿no? Dividido entre la suma total de los componentes. O como la suma de los componentes da igual a 100 cuando tenemos porcentaje, quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense, perdón, aquí sería la masa del componente I, masa del componente I sobre la suma total de los componentes que va a dar igual a 100, si se está aplicado en porcentaje. Entonces, como la suma es igual a 100, entonces yo directamente cuando yo tengo expresado en porcentaje y me dicen la fracción másica, directamente lo divido entre 100, la masa de cada uno de los componentes, lo divido entre 100. Pero en el caso de la fracción en volumen, el concepto es el siguiente. Sería el volumen del componente I por el volumen total. Por lo tanto, yo necesito calcular el volumen de los componentes, de cada uno de los componentes, para poder, y como ya conozco, ¿cómo calculo este volumen de los componentes? Voy a calcular por la definición de densidad masa sobre volumen, ¿no? Densidad masa sobre volumen. Despejo yo el volumen y voy a tener la masa y la densidad. La densidad siempre va a ser un dato que se les va a dar o lo pueden encontrar en alguna tabla. Calculando entonces, fíjense todos los volúmenes de cada uno de los componentes, aplico esta formulita y voy a tener fracción en volumen. ¿Ya? No sé si está claro. Entonces, en el trabajo que ustedes han hecho, al menos los que me han mostrado, que la conductividad del componente I para el modelo paralelo, ustedes tienen con fracción másica, o sea, fracción másica del componente I por la conductividad del componente I. Ahora me van a calcular en fracción en volumen. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Va a ser igual a fracción en volumen del componente I por la conductividad del componente I. La fracción en volumen la van a calcular de esta manera. ¿Ya? Primero calculan el volumen de la proteína, del agua, de la grasa, de la ceniza, ¿no? Y de los carbohidratos. Luego dividen, fíjense, el volumen del componente I sobre el volumen total y van a tener el volumen de cada uno de ellos. ¿Está claro? Si no está, pregúntenme.
Ingeniero, lo que es la densidad, digamos, eso sí o sí nos va a dar de datos, ¿no ves? Sí, les voy a dar el dato. Les he dado, me parece, en las hojitas que les pasé en el grupo. A ver si lo tengo por acá. ¿Se acuerdan? Hay una hojita que les pasé. Una hojita que estaba hecha a mano, donde ahí les daba el enunciado del ejercicio. ¿Lo vieron el ejercicio, no es cierto? ¿O no lo vieron? ¿Dónde está? El que dice de una torta de chocolate, ingeniero. ¿No? Este. Ahí en ese ejemplo que les di de la torta de chocolate. En ese ejemplo de la torta de chocolate, ahí estaba los datos, estaba los datos de densidad, de conductividad, de calor específico, de todos los componentes. Entonces de ahí tienen que sacar la información, o si no de las tablitas que tenemos en ese texto que les pasé de valores de propiedades térmicas. O si no, también, si, yo les dije que tienen que ir a conseguir el texto de la materia, ¿no? Entonces tienen que ir a conseguirlo y ahí están también todos los datos, ¿ya? Ya se va a cortar ahorita, les voy a mandar de nuevo la ID para que continuemos, para que no se quede así esto sin explicar bien, ¿ya, jóvenes? Entonces, espérenme unos 5 minutitos para que yo les mande de nuevo la ID. ¿Les parece? Sí. Ingeniero.